Bueno, buenas noches muchachos. Entonces, con este de ordenamiento lineal, ¿cierto? Pues voy a escribir unos algoritmos bastante pues, sencillos que funcionan bajo casos especiales para el ordenamiento, ¿sí? Esto ya es ordenamiento en tiempo lineal. Quiere decir de que las cotas de ordenamiento son O de n, ¿sí? Entonces, como les dije, este no lo voy a dar sin ejemplos. Ya los ejemplos los trabajan en sus casas con el uso del Sócrates. Yo ya el lunes o el domingo les doy realimentación a los que hayan hecho el ejercicio. ¿Cómo hacen la actividad del Sócrates? Ingresen a Sócrates, ingresen a la room, C delgado, y pueden, son tres preguntas. La ingresan y dan su comentario ya. ¿Listo? Respuestas así pues fuera de lugar, pues las voy a ignorar. No puedo hacer nada más que eso. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, resulta que los algoritmos que hemos visto hasta ahora son algoritmos, déjenme aquí que pasa algo, ya, son algoritmos que están basados en comparaciones, es decir, la cota mínima que tenemos es en el ODN, ¿sí? Lo mismo que podemos hacer para ordenar es en el ODN, no es posible bajar esa cota si se utilizan comparaciones, hay que cambiar el enfoque del ordenamiento, ¿sí? Entonces hay muchas estrategias de ordenamiento en tiempo lineal, pero de estas tenemos Counting Sort, Radix Sorting, Pocket Sort, ¿sí? Entonces, muchachos, cuando uno hace comparaciones, ustedes por ejemplo tienen un arreglo, ¿cierto? Esperen, me ubico. Un arreglo de la siguiente manera. Tienen A1, A2, A3, hasta n, ¿cierto? Bueno, en este caso lo hacen con 3, ¿vale? Entonces, ¿qué comparaciones tengo que hacer yo para ordenar eso, ¿cierto? Yo puedo comenzar ATSU1 comparándolo contra ATSU2. Si ATSU1 es menor o igual que ATSU2, ¿cierto? Comparo ATSU2 con ATSU3. ¿Por qué? ¿Quién iría antes de ATSU2 si ATSU1 es menor? ATSU1, ¿cierto? Y lo mismo pasaría si ATSU2 es menor que ATSU3. ¿Cuál sería la salida? Lo mismo, ¿cierto? También podemos tener que ATSU1 es menor que igual ATSU2 y que ATSU2 es mayor que ATSU3. Entonces tendríamos que comparar ATSU1 contra ATSU3, ¿cierto? Entonces, si ATSU1 es menor o igual que ATSU3, pues va antes que ATSU3, ¿sí? Entonces sería ATSU1, ATSU2. Y ATSU1, ¿cierto? Y ATSU3, si fuese mayor, es ATSU1, ATSU2, ATSU3, ¿cierto? Entonces ustedes miren que aquí salen todas las posibles ordenaciones con estas comparaciones. ¿Cuántas ordenaciones hay? Hay n factorial de ordenaciones, ¿sí? ¿Cuánto es el n factorial de 3? ¿Cuánto es 3 factorial? 6. ¿Cuántas comparaciones hicieron aproximadamente? Miremos. 1, 2, 3, 4, 5. Aproximadamente 6. ¿Sí? Aproximadamente n factorial. Entonces, esto es lo que hace un algoritmo de ordenamiento. Ahora, ¿qué hace la estrategia de divide en serás? Trata de minimizar las comparaciones. Hace estrictamente las comparaciones necesarias, pues nos baja la cota a n log de n. Por eso, la cota normalmente es n cuadrado, si hacemos las comparaciones. Ahora, estoy hablando de ordenaciones, son n factorial. ¿Listo? Entonces seguimos por acá. Entonces, te tienen tres factorial posibles caminos. Entonces, la ordenación, muchachos, bajo estrategia ingenua recuerden que es una estrategia que uno no utiliza ninguna técnica, ¿sí? ¿Cómo así que no utiliza ninguna técnica? ¿En qué consiste? Liste todas las posibles soluciones, ¿cierto? En ese punto del parcial, no sé por qué todos fallaron, si eso lo repetí varias veces, de que la estrategia ingenua es ordenar, conseguir todas las posibles soluciones y escoger la mejor. No existe ninguna estrategia, por eso es ingenuo. Muchos me pusieron que no, que eso es en el cuadrado, que eso es en el cubo. El que más se acercó, que le puse 3 de 5 creo, que era 2 a la n combinatoria, ¿sí? Pero sí, bastante cerca, pero no, la combinatoria, el orden no importa, ¿sí? El orden no importa. En la permutación el orden sí importa, por lo tanto es permutación. Listo, va bastante cerca. Entonces, bueno,
Entonces, ¿cuántas comparaciones? Bueno, se deben realizar, depende de la altura del árbol, ¿cierto? Entonces, bueno, ya sabemos de que en el caso de, en el caso de que si nos fuéramos por una sola, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen los algoritmos de ordenamiento? ¿Cuál sería la altura de este árbol? Los de n, ¿cierto? Por n veces que se hace, entonces, perdón, logaritmo de n, logaritmo de n, ¿cierto? Entonces esto da o de o n los de n, que es lo que obtenemos en el algoritmo de ordenamiento. Esto no es nada nuevo, ¿sí? Bien, ahora vamos a ya pasar a esto. Resulta que podemos cambiar la estrategia, ya no vamos a comparar por pues pucha, bueno, mal que ya terminó hoy clases. Entonces, ya no vamos a compararlos, sino que vamos a utilizar otras estrategias distintas. Vamos a ver el counting sort, ¿cierto? Que es el primero que vamos a ver. Vamos a tener que va a trabajar en un caso muy especial, ¿sí? Tenemos un array de tamaño n y sus elementos, ¿cierto? Sus valores están en O de n, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si usted va a tener un arreglo ATSU1, ATSU2, hasta ATSU-n, ¿cierto? Esto va a cumplir que para todo ATSUI, este va a ser O de quién? De n. Eso es lo que va a cumplir. Si todo ATSUI va a ser O de n, es decir, que los números están dentro del rango de n, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted tiene un arreglo de tamaño 4, usted esperaría números entre 1 y, digamos, 4 o 5, ¿sí? Pero no esperarías entre 1 y 16, ¿por qué? Porque si yo tengo un array de tamaño 4, yo no puedo tener, por ejemplo, el número 16. Vamos a ver. Porque ya es n cuadrado, ¿sí? Ya es n cuadrado, ¿sí? La idea es que los números estén entre 1 y n, o de n, ¿listo? Esa es la condición especial que tiene que cumplir este algoritmo. Si no, no se puede aplicar. ¿Pero hablamos de la cantidad de elementos o el valor que tiene? El valor de que tiene, la cantidad de elementos es n siempre. Ahora, son números, están entre 1 y n, ¿cierto? Básicamente. Entonces, vamos a utilizar 3 arrays. ¿Listo? Vamos a utilizar 3 arrays. Entonces, uy, bueno, no importa. Se dañó esto, no sé por qué. Entonces, ¿cuál es el tamaño de este array? 8, ¿cierto? Entonces, el k viene siendo el mayor número que está dentro del array. ¿Quién es el mayor número? Vendría siendo 6. Les hago la pregunta, ¿6 es O de n? En este caso, n es igual a 8. ¿Si está más o menos en ese mismo orden? Sí, ¿cierto? Entonces, vale, aquí está, como es k es igual a 6. Entonces, uy, no, qué terrible. Pero yo utilizo la diapositiva del año pasado. Qué terrible. Vamos acá. Voy a utilizar más bien la del año pasado. Aquí está. Listo. Ahí está mejor. Entonces, muchachos, ¿por qué es importante esto? Porque este arreglo C, lo ven acá, tiene tamaño K. ¿Sí lo ven? Este arreglo C es realmente la clave de esta estrategia, ¿sí? Realmente es la clave. Entonces, si este array, ¿cierto? Fuera n cuadrado, pues va a tomar n cuadrado, ¿sí? O si es en el cubo, el algoritmo se convierte en cúbico, ¿sí? Por este array, ¿sí? Por C. Recuerden que tenemos A, B y C, ¿listo? Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Cierto? La idea es que el arreglo C va a realizar una cuenta. ¿Cómo así una cuenta? De cuántos números hay en cierto valor dado, ¿cierto? Entonces, empezamos a buscar. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos unos hay? ¿Cuántos dos hay? Perdón. 0. ¿Cuántos 3 hay? ¿Cuántos 4 hay?
¿Cuántos 5 hay? Ninguno. ¿Y cuántos 6 hay? Uno, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer, lo primero es contar los elementos. ¿Estamos ahí? Es lo primero, ¿sí? Ahora, claro está que si esto fuera n cuadrado, llenar ese array nos costaría ¿cuánto? N cuadrado. Por eso es importante que sea O de n, muy importante. Entonces, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. A una posición dada, vamos a sumarle su anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si estamos en la posición 2, le vamos a sumar lo que está mal la posición 1. ¿Cuánto haría? Listo, aquí queda un 2. Ahora, le vamos a sumar la anterior, queda 4. Le vamos a sumar la anterior, 7. Le sumamos la anterior y le sumamos la anterior, 8. ¿Cierto? Eso es lo que hacen acá. Listo. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa a significar ahora ese array C? ¿Cierto? Que existen dos números menores o iguales que 1, existen dos números menores o iguales que 2, existen 4 números menores o iguales que 3, existen 8 números menores iguales que 6. Eso es lo que entra a significar eso, ¿cierto? Entonces, muchachos, este señor nos va a empezar a dar las posiciones de la salida, ¿sí? Que sería B. Entonces, por ejemplo, C de A sub 8 es igual a 7, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Cierto? C A sub 8, ¿cuánto vale? 4, ¿cierto? A sub 8 vale 4, entonces sería C de 4. ¿Cuánto vale? 7, ¿cierto? Entonces nos va a decir sencillamente que en la posición 7 va a ir 4. ¿Ya? El algoritmo trabaja así. ¿Listo? Entonces, luego, ¿qué se hace? Cuando ustedes ubican un valor, ¿cierto? Que ubican acá el 4, ustedes van a hacer un cambio en C. Le van a disminuir 1. ¿Sí? ¿Sí lo van? Ahora, si preguntáramos por otro 4, ¿dónde lo ubicaría? ¿Cuánto sería de C de A sub 6? ¿A sub 6 cuánto vale? 4. ¿Cuánto es el sub 4 ahora? 6. ¿Dónde lo ubicaríamos? En el 6. ¿Sí lo ven? Lo ubicaríamos en el 6. ¿Sí? Si preguntáramos por él. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Cada vez que ubican un número, el vector C les va a dar las posiciones. Cuando ustedes ubican a alguien, le reducen en 1. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo iterativamente? Vamos a ubicarnos en la última posición y vamos a ir retrocediendo. De esa manera vamos ubicando los números. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí vamos mostrando un ejemplo, cómo van llenando, ¿cierto? Bueno, aquí muestra un ejemplo. Paulatinamente van llenando, pero prefiero mostrar uno mío. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer uno propio. Entonces vamos a ordenar este arreglo. 3, 8, 6, 1, 4, 3, 2, 6, 0. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale nuestro K? ¿Cuánto vale nuestro K? 8, ¿cierto? Entonces, ¿qué tamaño tiene nuestro array? 9, ¿cierto? Este es nuestro array. Entonces, el A y el B y el C. Entonces el C tiene tamaño 8, ¿ok? Tiene tamaño 8. ¿Cuánto hay? A 8. Entonces, 1, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la verdad que los números van entre 1 y K, ¿no? Me he olvidado eso. ¿Sí? Sí, no puede, el requisito de este algoritmo, me he olvidado, es que los algoritmos, es que los números estén, qué horrible, entre 1 y K. No sirve para otros rangos. ¿Listo? Por eso quito el 0.
Si estuviese un 0, no sirve, sencillamente no sirve. Entonces, muchachos, en la posición 1 vamos a contar el número de unos. ¿Cuántos hay? Ayúdenme a llenarlo. ¿Qué va aquí? 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 Y 1. Ese es el primer paso. Segundo paso, nuestro array C, ¿qué le vamos a hacer? Exactamente. Entonces acá tendremos el 2. ¿Qué nos da acá? Acá. Vamos ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el primer número acá y vamos a ir hacia la izquierda. Listo, vamos a empezar desde ahí. Entonces, sería, ¿cuánto es C de A? ¿Cuál es el índice? 9. ¿Cuánto nos da? Sería C de quién? C de 1, ¿cierto? ¿Dónde? Y entonces, ¿dónde nos dice que va ubicado? Esperen, yo coloco el array y me olvidó por completo. Tiene 9 posiciones, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a sus 9 es 1. ¿Y cuánto vale set su 1? Entonces colocamos en la posición 2, colocamos el 1. ¿Listo? ¿Y qué hacemos con este 2? ¿Ya lo estamos? ¿Listo? Seguimos. Hablen ustedes duro, porque de verdad no puedo hablar mucho. ¿Esto sería qué? Suban la voz para que lo escuchen, por favor. Que es este, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? 7. Luego, ¿quién sigue? ¿Cuánto vale? Coloco los índices. Hablen duro, muchachos, por favor. 2. ¿Y dónde colocamos este 2? Luego seguimos. Digan duro. ¿Qué coloco aquí? Y reduzco 1. Luego sigo acá. Vamos a ver, posición 6. Aquí, ¿no? Ahí que coloco. Luego, ¿qué sigue? CD de 1, ¿cierto? ¿De dónde iría? ¿Y aquí? Bien. Luego seguimos. Entonces, posición 8. Ah, me había equivocado. Este ha quedado como 7. ¿Y este es? 8. Por este 6 de acá. Entonces realmente este queda como 6, ¿no? Y ahora sí, en la posición 6 que coloco. El 6. Hay un error ahí. Luego, ¿sé de qué? En la posición
Y finalmente, igual a qué. ¿Y dónde lo colocamos? Aquí iría qué. No, 3. Es 3. Sí, sí es 3. Y arriba 3. ¿Y qué pasa acá con este 4? Se disminuye en 1. ¿Listo? ¿Qué vieron ahí? ¿Qué obtuvimos? El array ordenado, ¿cierto? Mírenlo ahí, está ordenado. ¿Ya ven? Así funciona el counting sort. ¿Preguntas sobre counting sort? Creo que es suficiente con eso, ¿no? Como les dije, el algoritmo es sencillo. Obviamente, pues hay